Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Martín Uberman, arquitecto y diseñador argentino, director de Estudio Normal y fundador de Galería Monoambiente. Su trabajo se enfoca en recuperar el espacio perdido de las disciplinas del diseño en la activación cultural de la ciudad y comunica la obra de arquitectos y de diseñadores contemporáneos de la región. Esta conversación está con, voy a volverlos a presentar para los que no estaban en la conversación anterior, Patricio Pozo, quien es diseñador, docente de la Universidad Católica, tiene su propio estudio de diseño y editor del libro 100% Diseño en Chile. Y Macarena Aguilar, que también es diseñadora, tiene su oficina DAO de diseño y es directora de la Fundación Antena. Ambos son los curadores de Naturanova, la muestra de diseño que por primera vez hay una sección de diseño en Feria del Saco, así que los invitamos después a conocerla. Eso, muchas gracias por estar aquí y también a los asistentes. Gracias, Florencia, por la presentación. Bueno, a Martín ya lo presentaste, pero también decir que es un amigo de los arquitectos y diseñadores chilenos hace un buen tiempo ya, más de una década por lo menos. Nos ha invitado varias veces a muchos diseñadores y arquitectos a trabajar en proyectos en Buenos Aires. A mí en particular me invitó a hacer una muestra en Monoambiente, hace ya una mítica muestra en Monoambiente que también se convirtió en la tercera parte del Festival Aria. Quisiera decir, no sé, que Martín ha hecho una carrera realmente independiente en torno a la arquitectura. Uno esperaría que un arquitecto se dedica a tener clientes y a construir básicamente y a proyectar. No es que en el estudio normal no hayan hecho eso, sino que más bien la vertiente hacia la expansión cultural o de la disciplina ha sido tan o más fuerte que lo otro. Diría que no hay un año en Buenos Aires donde no nos hemos encontrado con un proyecto de Martín que tenga un alto impacto en la ciudad y convoque a enorme cantidad de gente. Realmente esas labores están más asociadas en Chile a la academia y es muy notable que un profesional joven haya tomado este ímpetu personal de vincularse con el mundo y crear obra en Buenos Aires. Así que bienvenido Martín, nuevamente en nuestro país y vamos a ver qué es lo que nos ha traído. Gracias, Pato. Bueno, gracias a todos por venir, a Chaco por traerme y a los equipos de Chaco por cuidarnos mientras estábamos acá. Esta es una charla nueva, la preparé específicamente para esta versión de Chaco, puntualmente porque me recuerda un poco a la historia propia del estudio. Mi primera exhibición afuera la hice en el GAM hace más o menos de 10 años, o un poco más de 10 años. En el hall de ahí abajo trajimos una pieza contrabandeada desde Buenos Aires, entonces me parecía simpático volver a repetir un poco el lugar. Y también porque hace unos años me invitaron a dar una charla en Chile y a los pocos días de dar esa charla me enteré, estando en Chile, que mi madre había muerto. Desde ese momento y desde esa particularidad, la muerte invadió un poco el pensamiento creativo mío particular y se empezó a formalizar en una especie de estrategia de responsabilidad a la orden de la producción. Para colmo de bienes, a los pocos años de la muerte de mi madre tuve un hijo, por lo cual esa responsabilidad respecto de la temporalidad de nuestras obras y de la producción, tanto del estudio como de la galería, empezaron a tener como un impacto y una relación muy particular con la idea de permanencia y del tiempo.
Para los que no lo saben, la pulsión de muerte está definida por Freud como una voluntad natural de todas las personas a casi auto-boicotearse y autodestruirse. En los últimos años, para mí esta fue una percepción o una definición que se acercaba mucho a la noción de producción de diseño sin agenda. Un diseño que simplemente busca la proyección propia del ego y que no tiene otro fin que producir y agregar elementos a un mundo que creo que ya casi no los necesita. Entonces, a partir de esa construcción y de ese impedimento que me estoy poniendo a cada proyecto nuevo que agarramos, tanto a nivel curatorial como a nivel profesional, elaboré como esta nueva línea de pensamiento para mirar la obra reciente desde el 2018 en adelante y tratar de hilvanar como una noción, una estructura de pensamiento que defina nuevas responsabilidades respecto de nuestra producción, tanto curatorial como profesional. Así como lo mencionó Pato, la Galería Monoambiente tuvo una primera intervención de 6 años en un mítico espacio de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Complejo Los Andes, una de las viviendas públicas más famosas de la ciudad, que por estos años estaría cumpliendo casi 100 años. La anteúltima muestra fue una muestra por 2 grandes autores, uno de ellos fue el chileno Rodrigo Bravo, y después de eso, también una causa un poco extraña de muerte de la dueña del espacio de la galería y la sucesión de su sobrina y un aumento exponencial del alquiler, es decir, yo cuento la historia como que nos gentrificamos a nosotros mismos. La galería cerró en su volumen de exhibición y pasó a ser un proyecto curatorial virtual. La última muestra de esa galería fue básicamente la presentación durante un día del espacio vacío de la galería. Una forma de entender al vacío también que se produce muchas veces en el cierre de los espacios como un lugar de oportunidades y de crecimiento. Entonces era como una forma de rendirle homenaje a Fermín Beretervide, que fue el arquitecto que diseñó y construyó el Complejo Los Andes, y por primera vez exhibir el espacio vacío después de 20 exhibiciones que se fueron desarrollando durante los primeros 6 años. El cierre de la galería me dio una temporalidad muy grande dentro de la agenda propia como curador y tuve la suerte de empezar a ser invitado por diferentes instituciones para profesar como tal. La primera fue la Fundación PROA, que nos invitó a producir una muestra sobre arquitectura, diseño y urbanismo. A mí en particular me tocaba la sala respectiva a la arquitectura y el urbanismo, y en ese caso propuse, haciendo un paralelismo con la obra cuasi homónima de Le Corbusier hacia una arquitectura, plantear la noción de la importancia de producir obra con agenda. Y la muestra se llamó Hacia una agenda porque intentaba cambiar un poco el paradigma de exhibición de arquitectura, que por lo general es autocentrada en la obra de un solo arquitecto y sobre la producción ya existente, y buscaba poner en práctica las capacidades y de los instrumentos que tienen las disciplinas del diseño para comunicar, para proyectar y para definir ciertas lógicas que son invisibles al mundo común o que no todos pueden ver. En este caso, la muestra trabajaba sobre 3 legislaciones que intervenían de manera muy silenciosa en la vida de las personas. El nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que implementaba una reducción en la vivienda mínima comercial, es decir, el monoambiente se achicaba de 32 metros a casi 23 metros, permitiendo como la construcción de unidades cada vez más chiquitas, y en eso nosotros con el estudio FRAM construimos por primera vez un habitáculo de esas dimensiones, respetando el código, entendiendo que nadie puede, salvo que sea un arquitecto cuasi de profesión y que tenga una lectura de ese código. Los códigos son como casi partituras complejas
que definen los espacios, la gente, el común denominador de la gente no lo puede interpretar, entonces la forma de interpretarlo es quizás a través del sentir, a través del sentimiento. Entonces construimos esta idea del primer monoambiente de 23 metros cuadrados, donde muchas de las cosas que componen a la vida cotidiana tendrían que quedar afuera. Utilizamos herramientas tradicionales del marketing disciplinar, que se usa mucho en arquitectura para mostrar los proyectos, los renders, para también empezar a complejizar estas ideas y ponerlas un poco en registro, en un registro problemático, cómo uno puede vivir en el futuro en un espacio donde ya no te entra la vida cotidiana que tenés hoy, ¿no? Y cómo la ciudad empieza a ponderar un reduccionismo de la vida privada en pos de una falsa noción de espacio público. Saltando al espacio público, nos pusimos a trabajar sobre la ley de basura cero, que es una ley que cumplía, a la fecha de la muestra, cumplía creo que casi 15 años. Era una ley que ponderaba la reducción del 100% de la basura que la ciudad envía a los rellenos sanitarios en el área metropolitana a cero en el margen de 10 años, que es una política que fue muy infructuosa y que no cumplió con su método. De hecho, los rellenos sanitarios en la metrópolis de Buenos Aires están saturados y ya empieza a olerse como cierta problemática ambiental de desborde, como que la ciudad pasa a no tener lugar donde tirar su basura. En ese gesto de interpretativo y de construcción, hicimos con el fotógrafo de arquitectura, Fernando Japochnik, un registro sobre, no sé cómo lo llaman acá, pero en Buenos Aires se llaman los volquetes, que es toda la basura que por lo general produce una obra de arquitectura, tratando de empezar a establecer como cierta relación con los registros no canónicos de la arquitectura. Un registro canónico de la arquitectura es cualquier registro que un arquitecto profesa sobre su propia obra, o cualquier revista de arquitectura, cualquier disciplina exhibe hablando de sí misma, donde siempre las casas están impolutas, donde no hay conflictos, donde la vida siempre es feliz y nadie habla de todo el desastre que produce la construcción de una casa y todas sus desinteligencias. En el registro fotográfico de Fernando se puede ver que también cuando aparece un volquete en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier vereda en pos de la construcción de una obra nueva, toda la vecindad empieza a utilizar ese volquete como un depósito, un agujero vacío donde tirar las cosas que ya no saben dónde ir o no entran en los tachos domésticos. Entonces los volquetes se transforman en esta especie de cornucopia de desechos que nadie tampoco sabe muy bien dónde van a parar, porque los registros, la legislación de basura de la construcción no está específicamente controlada. La siguiente muestra empezó a trabajar también sobre nociones no tanto de presente, sino como más bien de futuro. La muestra se llamó Archigram y fue desarrollada para el Museo Mar, tratando de transpolar un poco las políticas o la ensayística del grupo inglés Archigram de los fines de los años 60 en la profesión de la construcción de una idea de futuro. Por razones que imagino que como vecinos conocen, la Argentina en los últimos 40 años, y voy a citar un poco más, desde la dictadura, 50 años, tuvo una serie de vaivenes económicos, sociales que en teoría, o en mi teoría, la deprivaron de un pensamiento de futuro propio, y nos parecía interesante como construir una muestra que pondere una lógica nueva respecto del futuro, y para eso intentábamos no ser distópicos, como por primera vez hacíamos una construcción en contra de la distopía, y para eso mi idea era profesar el futuro a más de 100 años, casi entre 50, la idea era ponderar el futuro entre 50 y 100 años, y el mecanismo que se utilizaba para desarrollar esa lógica de futuro era la ciudad. Entonces establecí una serie de ciudades posibles para que diferentes estudios de arquitectura las definan, y entre ellas todas construimos una muestra que se llamó Archigram, que tenía una especie de militancia de recuperar como nuestro futuro a partir de diseñarlo, y no siempre
por esta cuestión de no poder ver más allá del día de mañana, por estar viviendo constantemente en crisis, tener que siempre heredar futuros ajenos, ¿no? Como la idea de la robotización como lógica única del futuro posible, la transpolación de políticas colonialistas a otros planetas o a otros asteroides y demás, y sobre todo las estéticas que eso conllevan, por lo general muy definidas en la tecnocracia. Archie Graham trabajó con un conjunto de arquitectos y de vuelta, una vez más, los arquitectos no exhibían sus propias obras, sino que hacían obras de tipo sitio específico y en la construcción de un nuevo tipo de pensamiento para ellas. De izquierda a derecha está la Ciudad Informal de Anna Raskowski, la Ciudad de Explotación o Camalotopía, que es una ciudad que por su desarrollo se inundó y entonces la instalación de sustantivo colectivo, que fueron los mismos que ganaron la Bienal de Venecia hace unos años, la construcción del pabellón argentino de la Bienal de Venecia, implicaba una instalación donde vos básicamente vivías un rato bajo el agua, y después la ciudad frontera, que era un proyecto implantado en la triple frontera, hablando de como una cierta posibilidad de construir una ciudad que vincule a las tres naciones, Paraguay, Brasil y Argentina, en un solo anillo urbano de los cordobeses al Arce Ferrer. La ciudad balneario del estudio Monobloc, que planteaba como esta potestad a futuro de que todos puedan tener un pedazo de arena y la sensación de mar. Y por último, mi favorita, y que fue la ciudad lunar de Diego Arraigada, que fue el último curador de la Bienal del Pabellón Argentino de Arquitectura de la Bienal de Venecia. La particularidad del proyecto de Arraigada y la convocatoria a él era específica por su sensibilidad. Para mí tenía dos puntos interesantes a trabajar. Primero, era la primera construcción de una imagen de una ciudad lunar argentina, es decir, como construir por primera vez esa noción que a futuro después se pueda replicar o pueda ser referenciada cuando, si es que alguna vez lleguemos, como el primer ensayo estético de esa idea. Y la potestad de Diego en su proyecto tiene un principio básico, que es que la luna va a ser, por los próximos años, seguramente va a seguir siendo paisaje para el 99,9% de la población. Es decir, nosotros siempre vamos a mirar a la luna como un paisaje. Entonces su intervención buscaba ser lo menos perceptible para el ojo de los terrestres, ¿no? De los habitantes de la luna, y como estrategia él entendía los cráteres como un cuasi espacio al cual se podía techar muy fácilmente haciendo una pequeña excavación, y lo único que te iba a uno dar la percepción de que ahí había un territorio ocupado era que como la convexidad, la concavidad del cráter en este momento se iba a transformar en una concavidad, lo único que te iba a demostrar que la luna estaba ocupada era la sombra que iba para el otro lado. En paralelo al cierre de la galería nos dedicamos también por una cuestión de práctica profesional, un interés del estudio en investigar a Mancio Williams y a sus bóvedas cáscara, derivó en una relación estrecha con el Archivo Williams, que es un archivo de uno de los arquitectos más emblemáticos de la disciplina argentina, cuyo archivo estaba en un estado de cuasi abandono. No cuasi abandono por falta de amor de su familia, que lo tuvo durante 20 años, sino por una falta de pensamiento crítico respecto de lo que tiene que ser un archivo de arquitectura y cómo nosotros podríamos, desde un pequeño espacio de una galería compuesta por solo 2 a 3 personas, poder columnar una política de archivo contemporáneo. Entonces, cuando nos enteramos que la familia Williams quería donar el archivo a una institución internacional y que no había forma de hacerlos cambiar de parecer, les pedimos que en ese periodo entre que nosotros descubrimos eso y que eso sucediese, nos permitieran digitalizarlo,
que fue básicamente sacar casi 5.000 fotos a los planos y procesos de Amancio Williams y ponderarlos en una nueva web. La nueva web buscaba no solo abrir el archivo, es decir, como empezar a exhibir casi el 300 a 400% más de proyectos o de planos o de dibujos de Amancio Williams, sino empezar a generar nuevas lógicas de intercruce de esos documentos. Por ejemplo, la web permitía, o permite aún, porque sigue existiendo, indexar ciertos proyectos, por ejemplo, de dibujos de Amancio Williams a mano alzada a través de todos los proyectos de Williams, o de planos, o de cortes de Williams, o de textos de Williams. Eso nos permitió también denunciar un poco el estado y poner en crisis el estado de un archivo como un acervo cultural y la importancia de redefinirlo en una política más contemporánea, pero sobre todo como hacer una denuncia y un llamado de atención a nuestros compañeros arquitectos y a las instituciones culturales que definen un poco las políticas culturales de la ciudad, a entender que estábamos a punto de perder ese archivo y que, bueno, todavía teníamos oportunidades para revertir esa situación, o al menos eso creía yo. Un poco la idea general del archivo está definida por esta imagen, que son las presentaciones que nosotros hacíamos o del lanzamiento de la web 2.0, que era en el mismo espacio físico que vos podés tener un original, podías tener un montón de reproducciones al alcance de la mano, ¿no? Como la voluntad de modernizarlo intentaba también expandirlo y abrirlo a nuevas consultas lo vuelven a ser popular, la popularidad puede llevar a quizás un cambio de política cultural. En ese mismo gesto, nosotros a todos los invitados internacionales que teníamos por acciones de la galería, los llevábamos a que conozcan los procesos de digitalización buscando dos ejes principales. Uno era financiación para seguir digitalizándolo y otro era consejo, ¿no? Vuelvo a decir que la Galería Monoambiente contaba con un director y una productora, y el Archivo Williams tenía un director y un productor también, por lo cual éramos 4 personas que teníamos que llevar una tarea gigante. En una de esas gestiones invitamos al Canadian Center for Architecture, que es el archivo de arquitectura más grande del mundo, a hacer una muestra en Monoambiente que se llamó El Otro Arquitecto en el año 2016, y como parte de nuestro programa de difusión les presentamos el Archivo Williams. Y esta foto, aunque no lo crean, es a nuestra política de rescate el acto siguiente de lo equivalente a pegarse un tiro en el pie, porque fue el momento en donde se conocieron los actuales portadores del archivo. A partir de esta foto, el archivo, la familia Williams encontró finalmente quizás el mejor espacio para conservar la memoria de su padre y donó el archivo completo al Canadian Center for Architecture, que fue un proceso muy largo, que duró casi entre 3 y 4 años, del cual a mí me permitió ver casi el arco completo de un drama clásico, que son la lógica de los archivos modernos de arquitectura en Latinoamérica, que por lo general o mueren o tienen destinos internacionales. Como fin de ese proceso, les propuse al Canadian Center for Architecture tratar de integrar como ciertas lógicas más emocionales a las políticas tan abstractas de los archivos y permitir hacer un programa de despedida del archivo a conocidos, familiares, y también de bienvenida del archivo por parte de gente que conocía el Canadian Center for Architecture y que podía un poco presentar a la comunidad argentina la idea de hacia dónde iba a ir el acervo de Williams. La idea del proyecto llamado Querido Amancio era una serie de invitaciones a una serie de arquitectos o gente de la disciplina a escribirle una carta a Williams o despidiéndolo o dándole la bienvenida, y todo el proyecto fue inspirado en una carta existente del hijo de Claudio Williams, el hijo de Amancio Williams, que él sintió la necesidad de escribir esta carta para comunicarle a su padre su decisión de que el archivo se vaya del país finalmente. Como gran reconstrucción o la importancia de estos procesos para mí están definidos en
en esta carta de Kenneth Frampton a Mancio Williams, el canadiense del CCA, lo invita a Kenneth Frampton a escribirle una carta a Mancio Williams, en donde entre líneas Frampton le pide disculpas a Mancio Williams por haberlo dejado fuera de su primer decálogo de la arquitectura contemporánea de Latinoamérica en su histórico libro sobre los 100 años de arquitectura moderna, donde un poco se excusa por haberlo desconocido. Como último gesto por parte de la galería, lo que hicimos fue, con los fondos que habíamos recaudado hasta ese momento, decidimos, sabiendo que el archivo Williams iba a formar parte de una de las colecciones más grandes, primero pelear por la conservación de la web como un proyecto de buen ambiente y no tan solo del archivo Williams, y no hacerlo parte de esta donación, sino hacer dos proyectos en paralelo que trataban de pensar y reflexionar sobre la noción del archivismo y un archivismo contemporáneo. Uno se llamó Desde el Archivo, que ponderaba a todos aquellos investigadores y publicaba las investigaciones de todos aquellos que habían atravesado el archivo y que a partir del archivo habían hecho una obra nueva en particular. Y la segunda se llamó Archivo Vivo, que era una invitación a jóvenes arquitectos y arquitectas de Latinoamérica a revisar la obra de Amancio Williams, alejándose un poco de los preceptos clásicos con los que se había trabajado esa obra hasta ahora, que era siempre hablar del ídolo y siempre ponderarlo a Amancio Williams como esta gran figura y nunca ponerlo en crisis. Un poco poniendo en relación esta estructura, la noción del archivo vivo me pareció tan fundamental que empecé a entender lo absurdo que había sido trabajar 10 años en el archivo de una persona que estaba muerta, ¿no? Como siguiendo hacer un esfuerzo tan grande por eso, casi como entendiendo que esa carta, incluso esa carta que yo le había escrito a Amancio sobre el final, nunca iba a ser respuesta. Entonces un poco la decisión era dejar de trabajar con los muertos y volcarnos casi exclusivamente a los vivos, nuestros contemporáneos. El siguiente proyecto fue un proyecto de investigación que hice para el Canadian Center for Architecture, que intentaba ponderar o hacer un contrabalanceo respecto de esa muestra Archigram que hablaba del futuro, empezar a entender dónde y cuándo fue que perdimos ese futuro. Se llamó Me conociste en un momento extraño en mi vida y habla sobre la relación de la arquitectura y el dinero a partir de la crisis del 2001. No ponderando simplemente a la crisis como un fenómeno fundamental, sino como un episodio particular en una relación que quizás tenía 100 años o más de 100 años entre arquitectura y dinero. Lo que es interesante de esta muestra, y en particular de esta foto, que parece como el póster de la biopic de Eve de Bonafini, es una señora reclamando con una especie de molotov de Coca-Cola, reclamando por los ahorros que le fueron vedados, quemando esa molotov contra una puerta de bronce que tenía más o menos 70 años para el momento de la foto. Esa puerta de bronce en realidad había sido parte de una relación entre el banco y la arquitectura para definir justamente lo contrario a la foto, sino marcar como el atrio de acceso a la casa central del banco, y la arquitectura ahí brindando como el servicio de prestadora, constructora de valor y de reserva, ¿no? Como un edificio puede dar la certeza de que acá hay seguridad, acá hay un registro atemporal donde yo voy a poder poner mi dinero, y cómo toda esa construcción estética de grandes maestros de la arquitectura, que incluye desde Alejandro Bustillo hasta Clorinto Testa, todos en esa misma área, el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es el área central a escasos metros de la Plaza de Mayo, que se conoce como el distrito financiero, donde están casi enterrados casi todas las bóvedas del 70% del capital bancario del país, cómo esa relación que parecía eterna
en el año 2001 se destroza a punto tal de que esa puerta intenta ser intervenida por un viento gigante. A partir de ese momento la gente pierde la fe en los bancos, pero encuentra refugio en otra estructura de la arquitectura que es la vivienda. La gente que logró sacar sus ahorros los escondió en sus propias casas y los tuvo en sus propias casas hasta que empezaron a aparecer mecanismos desarrollados por la arquitectura en sí mismo, como el fideicomiso, que fueron como estrategias de reserva de valor. Esta investigación nos permitió encontrar el punto en donde las dos grandes reservas de valor en la economía argentina doméstica, bueno, en economía popular, quien puede generar reserva de valor, que son el dólar y la vivienda, se juntan, y es a partir de una ley una ley de desregulación de mercados de la dictadura militar, una ley del ministro de Economía Martínez de Hoz, que permite abandona el control financiero, y por primera vez en el año 77 se produce algo que por lo general es tan argentino que es muy difícil de explicar, que es que las viviendas se comercializan en dólares. Es decir, toda la economía argentina está en pesos, salvo cuando vos querés comprar una casa, que los precios están en dólares. Esa bimonetización, que parece eterna a alguien que tiene 42 años como yo, en realidad arrancó en el 77 por producción de los militares. La arquitectura supo también doblegar como ciertas falencias de la economía nacional, como por ejemplo la falta de crédito hipotecario. Argentina no tiene crédito hipotecario o una constancia de crédito hipotecario, por lo cual el desarrollismo se hace siempre con capitales privados, o en grandes casos con capitales privados, y la arquitectura en esa lógica pudo también saltear esa política a partir de la propia profesión, y acá es cuando digo que la arquitectura tiene una capacidad muy elástica para atravesar los diferentes elementos de la crisis. Y en esta investigación de Adam Ophayden, llamada Una forma de ser arquitecto, hay un decálogo de arquitectos famosos que construyeron sus propias casas en desarrollos inmobiliarios que ellos mismos diseñaron. Entonces este es el edificio de los Eucaliptus de Kurchan y Ferrer y Ardoy, y así también estuvieron Bustillo, el propio Mario Roberto Álvarez y muchos otros. En el año 2023 pudimos finalmente exhibir y poner en la Universidad Torcuato Di Tella la puesta física de la muestra, donde una de las piezas que inspiraron a casi toda la muestra es este chaleco que parece una particularidad, pero es un chaleco que le tejió mi madre a mi padre para trasladar la plata de un banco al otro para comprar mi casa. Es un chaleco que ocultaba en sus forros pequeños buches para trasladar dólares y atravesar todo el área central entre estas entidades bancarias que nosotros estamos, porque una vez más la dolarización es informal, la informalidad produce más informalidad y es muy poco probable que alguien haga una transferencia para comprarse una casa, sino que tiene que ir y pagar en cash, como se dice en Buenos Aires, viva. La muestra tuvo una presentación física llamada Una mesa de dinero. Ahí va. Que, de vuelta, ponderaba un poco cómo exhibir una investigación, cómo exhibir una serie de conversaciones que tuvimos con diferentes arquitectos que aprendieron a hacer fideicomisos de manera orgánica. Nunca la academia alcanzó a avanzar a la velocidad que avanzaba el mercado. Entonces el fideicomiso es una estrategia que se traslada de la legislación hereditaria, es una forma para proteger las herencias de los conflictos entre los heredados o fiduciarios. Entonces la arquitectura lo supo aprovechar para producir ciertos esquemas de blanqueo de dinero, de vuelta, sacar plata de abajo de los colchones y transformarlos en edificios que en un primer momento tuvo un momento muy virtuoso, pero en otro momento se transformaron casi en cajas de dinero, que tenían
Hicimos entrevistas a desarrolladores que tenían especulaciones sobre unidades de vivienda o monoambientes lo suficientemente pequeños y baratos para que sean la traslación directa de la cantidad de plata que te entra en una de esas cajas de ahorro o cajas de seguridad, transformarlas en departamentos. A nivel de la práctica, esta misma noción sobre la producción como un registro cultural o como un registro investigativo me llevó a estudiar sobre la silla BKF, que es quizás el elemento más icónico del diseño argentino del último siglo, pero también es, como cualquier estructura argentina, quizás uno de los más trágicos. Para los que no conocen un poco la historia, tres arquitectos, dos argentinos y un catalán, diseñan esta silla después de volver de trabajar en conjunto en el estudio de Corbusier, y al poco tiempo la silla es adquirida por el MoMA. Una vez que el MoMA adquiere la silla, se hace famosa en Estados Unidos y la empiezan a producir dos agencias, primero Knoll y después Artek Pasco. Entonces, la historia dramática sucede que la silla, como verán, empieza a aparecer en absolutamente todos lados. Está publicada en cuanta revista de lifestyle de mediados de los 50 haya en Estados Unidos, y además es parte de un montón de proyectos del Mid-Century Modernism, que es todo lo que colonizó un poco la costa moderna de los la costa oeste de los Estados Unidos, donde la silla aparecía por todos lados. Cuando en el archivo de Purchan aparece una carta que les manda Purchan a los directores del Knoll diciéndole que no les habían mandado los royalties correspondientes porque lo veían publicado en todos lados, y no les responden que la silla había sido copiada antes de ser patentada y que no tenían ningún control sobre todas las reproducciones, por ende todo lo que estaban viendo en todas las sillas habían desaparecido. No les correspondía a ellos, por lo cual eso hizo que la silla tenga como una reproducción y una fama muy grande, y que todos los talleres la puedan producir, ¿no? Eso le hizo barata también, por otro lado, y para nosotros que sea económica nos vino bien para un estudio joven, para desarrollar una ensayística formal alrededor de una pieza histórica como la silla BKF, que se transformó como en un nuevo tipo de ladrillo para nosotros. Entonces lo que empezamos a hacer es comprar sillas BKF, obviamente copiadas, ya que la silla BKF copiada no responde a absolutamente nada a la original. Es imposible entender si es cómoda o incómoda, o si representa realmente lo que fue el diseño original. Por ende, para nosotros ya no era una silla, sino que era un módulo constructivo, el cual pasó a ser primero un anillo, después de un anillo pasó a ser una torre, y así en adelante ir encontrando diferentes estrategias de producción formal o producción espacial, pero puntualmente siempre tratando de tener un registro muy propio sobre que todo lo que estabas viendo tenía una autoría nacional, ¿no? Era como construir una especie de proclama formal alrededor de una historia, y cómo devolverle, quizás no a nivel local, como cualquier portaño sabe que la BKF es argentina, o 2/3 argentina y 1/3 catalana, pero sobre todo cómo empezar a trabajarla a nivel global. Cuando en el año 2019 nos invitan a hacer una instalación en el Festival de Coachella, nos pareció una oportunidad única para llevar esta narrativa a California, al lugar preciso donde la silla había sido copiada, y empezar a contar esta historia de vuelta, donde en todo Estados Unidos a la silla se la conoce como silla Butterfly. Sin embargo, todo, como les decía antes, toda nuestra investigación sobre la arquitectura del Mid-Century Modernism y todos los popes, desde Richard Neutra hasta Frank Lloyd Wright, usan su silla porque el poder que tenía la silla, o la particularidad que tenía la silla, que en su momento barrió del mercado a los IMSS o a los Nelson, qué sé yo, era que tenía la posibilidad de estar tanto adentro como afuera.
que casi ninguna de las sillas de ellos podían hacerlo. Y aparte, se integraba muy bien al la tipología del lifestyle que proponía Mid-Century Modernism, que es esta como arquitectura de espacios abiertos, donde el interior y el exterior estaban muy integrados, donde casi no había un flujo entre lo formal y lo informal de la vida moderna. Cuando llegamos a Coachella hicimos una instalación que llamamos Cocoon, trabajando sobre la ironía de dónde salen todas esas mariposas. Bueno, este sería básicamente su crisálida, y son 300 reproducciones de sillas BKFs, que durante el día tenían una programación un poco más pura o simple, pero por la noche como brillaba en el mic. En ese momento tuve la posibilidad de jugar con esas estrategias lumínicas, y me quedé hasta muy tarde de la noche y convencí al iluminador de la silla a buscar un 100% blanco a todo volumen. Esta fue, quizás vos hablabas de performance, una performance muy propia, muy secreta, pero en un momento del festival era la pieza la luz más fuerte de todo el festival. Al día siguiente lo bajaron porque parece que uno de los artistas, no sé si fue Harry Styles o alguien, decía que le molestaba en el fondo ver ese foco, ese reflector. En su momento, la verdad es que como todas nuestras instalaciones tienen un grado fuerte de prototípico, siempre me encontré o me definí mucho en que tenía un gran error arquitectónico para mí la silla, la instalación en el carácter del festival, es que no ponderaba un espacio de uso formal, ¿no? Sino que era como simplemente una cuestión visual. Van a ver que la gente se sentaba en el basamento de la silla. Y lo otro que me molestaba mucho de esta instalación era lo efímero de su producción, ¿no? Era como una construcción que requería como un esfuerzo gigante, pero después lo iban a tirar, por lo cual los invitamos a los Coachella a construir el aftermath de nuestra instalación, y era instalarla en alguno de los parques que rodean el desierto de Indio de California, y ponerle una serie de enredaderas nativas para que realmente se produzca esta idea de cocoon o este hábitat para mariposas, y se pueda procesar. Al regreso de California nos invitaron, en un gesto de total delirio, que nos invitaron a hacer una muestra o a utilizar el espacio clásico donde fue creada la silla, o donde se cree que fue creada, o para el espacio que se cree que fue creada la silla BKF, que es el atelier de artistas diseñado por Bonet, entre otros. Sin ir más lejos, es una de las primeras representaciones en un plano de arquitectura de la silla BKF, y nosotros, en conjunto con la Fundación IDA de Gustavo, que antes dirigía Gustavo Quiroga, que está por acá, hicimos una muestra que se llamó Origen, tratando exactamente sobre el origen no de la copia, sino del diseño. Y en esa muestra presentamos nuestra última intervención de la silla, que es una glorieta tratando de volver a la utilidad de una instalación que tenga una utilidad práctica o similar a la silla original, pero sobre todo como reintervenir el espacio para el que fue creado la silla, haciendo fotos contemporáneas de ese mismo lugar, y haciendo en conjunto con Fundación IDA una muestra sobre la historia de la silla, donde se produce un episodio muy único en la historia propia de la silla, que es la reunión de los 3 prototipos de cada uno de los autores de la BKF, es decir, de Bonet, de Kurchan y de Ferrari Ardoy, rompiendo un poco la noción de que había una pieza original, ¿no? Como que si lo ven, esta es la nuestra, esta es una silla contemporánea, esta es la de Kurchan, esta, la muy vertical, es la de Bonet, y por último está la de Ferrari Ardoy. En ese gesto de consolidar a la silla en un solo lugar, también borrábamos esta idea del original,
ponderando como que siempre la silla tuvo un nivel de variación desde su origen. Hicimos también un registro importante sobre la historia de la silla y un poco sobre el archivo existente de la Fundación IDEA sobre la silla, pero especialmente hicimos un ejercicio muy autofinanciado de difusión y de desarrollo cultural al respecto de una pieza de identidad nacional. Entonces, durante un día intervenimos en este edificio, hicimos una serie de muestras y accesos, y nosotros al mismo tiempo presentábamos esta nueva pieza en la ciudad que la vio crecer. Tratando de que nuestra investigación tenga una conclusión que nos permita volver a lo doméstico y nos permita volver a ciertas relaciones que esa silla ponderaba de uso o de pensamiento respecto de cómo se usa lo doméstico. Durante ese mismo año empezamos a desarrollar una pieza, invitados en este caso por Lollapalooza Argentina, a desarrollar una instalación en concatenación con lo que habían visto que habíamos hecho en Coachella, una especie de nadie es profeta en su tierra hasta que hace algo en el exterior y ahí recién lo llaman. Pero la verdad que fue una oportunidad única porque nos permitía subsanar ciertas construcciones o rediseñar ciertas piezas que nosotros habíamos encontrado erróneas. Vuelvo a poner en eje la importancia para nosotros de la construcción de estos nuevos proyectos que tratan de intervenir en tres lógicas que están muy en el centro de la producción del estudio. La primera es una relación con la industria, en este caso es el lanzamiento de una investigación llamada Autopartes, que es la industria de la autoparte en Argentina es una de las industrias más potentes y eternas de la economía nacional, pero también nos interesaba un poco como la construcción cultural que hay alrededor de ciertas piezas y ciertos elementos, desde la utilización de los capots en las películas y en la cinematografía, pero en especial en la gráfica de las carreras de TC2000, que son quizás uno de los eventos más populares a nivel nacional. Pero sobre todo había algo que nos había quedado como muy pendiente, que era el uso que se le puede dar a una intervención dentro de un festival, y la idea de utilizar al capot era trasladar una condición urbana que sucede cuando los autos están estacionados, que es el 90% de su tiempo están en desuso y devienen parte del equipamiento urbano de las ciudades, donde la gente se sienta en los capots, los usa para comer, los usa para, en algunos casos, chapar o simplemente apoyarse durante un ratito. Incluso pensábamos que cualquiera que se apoya en un capot durante un rato, la imagen es medio cool, ¿viste? Como que no estás parecido a la imagen que traslada la BKF, esta de que estás medio tirado, bueno, en un capot estás un poco erguido. Jugábamos un poco y creo que en el argumento final de venta a Lollapalooza fue quién no chapó o quién no se dio un beso en un capot tipo película. Entonces, al poco tiempo desarrollamos capot para Lollapalooza, de vuelta con una mirada puesta en dos ejes. Primero, en la relación de la instalación con el volumen del festival y el volumen de gente. Las instalaciones en los festivales se usan como viewfinder o como lugar punto de encuentro. Bueno, después de cada recital, como no hay señal en los celulares, tienen que encontrar un lugar de rapport, pero sobre todo nosotros lo queríamos usar como lugar de permanencia y estadía, ¿no? Como poder tirarte ahí y utilizar los capots. Lo otro que tenía para nosotros fundamental de esta pieza era que estábamos desarrollando
una infraestructura que iba a durar solo 3 días, por lo cual tomábamos como un poco la noción del catch and release, de la pesca deportiva, que es sacarse la foto con el pez, pero después devolverlo a la naturaleza, por lo cual el 95% de la obra, que eran los capots, que solo servían para ser vistos de lejos, podían retornar a la producción industrial porque nosotros no los tocábamos, usábamos la bulonería existente, por lo cual nuestra obra podía tener un impacto bajísimo dentro de el aftermath del festival. Pero sobre todo lo que nos interesaba era esta puesta en rigor de esta traslación urbana a un festival y el uso que la gente le daba al espacio, encontrando como ese registro de permanencia en un lugar donde estás todo el tiempo girando, en algunos casos un poco bizarro y dramático. ¿Quién va a leer a un festival? Bueno, a medida que iba pasando la noche y empiezan a venir los shows más populares, la obra se hacía como parte de no solo un viewfinder, sino un punto de encuentro y rescate en muchos de estos shows. Y tuvimos la particularidad de estar en quizás el show más grande, salvo los del Indio Solari. Este es el show de Billie Eilish del año pasado, que si vieron, no sé, entrevistas que le hicieron después de ese show, ella dice que era un mar de gente absoluto. Era el último show del domingo en el Lollapalooza récord de toda la historia de los Lollapaloozas. Este es el hipódromo de San Isidro. Todo lo que ves alrededor es la pista de carrera. Hay 2 pistas profesionales, una en Palermo y otra en San Isidro. Este es el hipódromo de San Isidro. Se calculan que fueron más o menos 110.000 personas. Y lo que ven acá es el capot, que fue el punto de encuentro de todas esas 110.000 personas. Y acá vuelvo a traer un poco la idea general de esta charla, que es en el momento en donde yo sentí que yo me iba a morir, porque tenía mucho miedo de que se caiga la estructura, porque había sobrepasado el sobrecálculo que habíamos hecho. Nosotros habíamos definido que por capot entraban un máximo real de 7 personas. Nos parecía como un abuso, nadie iba a estar en 7 personas, y yo conté capots en 11 a 12 personas. El festival ya había terminado y durante los próximos 45 minutos la gente estaba colgada literalmente de la estructura. No sé si ven, pero todo esto son celulares de gente que está perdida. Había gritos y ruido de chapa doblándose, y yo en el medio de la estructura diciendo, bueno, si se cae el barco, me caigo con ella. Pero fue realmente muy dramático, pero un gran aprendizaje, sin duda. Tuvimos un gran aprendizaje y una producción a posteriori de cómo entender y cómo revisionar nuestra arquitectura pública a partir del uso de la gente. Entonces, bueno, el uso tradicional, la sombra como lugar fundamental de refugio, Billie Eilish, post Billie Eilish y después el aftermath. Y aparece este registro muy interesante de Federico Cairoli, que es nos quedamos foteando el post-festival, y empieza a aparecer esta idea de después de la diversión, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta basura? ¿A dónde va a parar todo esto? Nuestra política tenía como esta voluntad de hacer que los capots vuelvan a la industria, salvo los de abajo, que los queríamos transformar en una obra para el propio festival, como para recuerdo de qué es lo que hace un festival sobre un medio físico, pero no lo logramos. Los capots siguen dando vueltas, no logramos que vuelvan a la industria, y bueno, nada, están ahí. Otro ensayo. Por último, voy a contar un proyecto o 3 proyectos que están muy vinculados entre sí. Este es la nueva ensayística de la Galería Monoambiente. Ya no es una galería, ya lo denominamos como un consorcio en arquitectura y diseño experimental. El nuevo proyecto que vamos a lanzar este año se llama El Barro y trata sobre una mirada contemporánea a la ciudad de Buenos Aires y un ensayo sobre un registro tradicional que todo el mundo repite al unísono sobre la ciudad de Buenos Aires, que es que la ciudad le da la espalda al río. Se dice eso porque la ciudad quedó muy lejos del río, a diferencia de otras ciudades, o por ejemplo, voy a usar el caso de Santiago, donde el Mapocho está pasando por el medio de la ciudad y
y el registro público del río es atravesado por puentes. Bueno, en algunos casos la Ciudad de Buenos Aires el río quedó a más de 2 kilómetros de la vida urbana tradicional, pero no porque la ciudad le haya dado la espalda, sino todo lo contrario. Mi hipótesis es que la ciudad en realidad no es que le da la espalda, sino que usó al río como una política de crecimiento, de modernización, y en lugar de darle espalda, la utilizó al único límite que no tiene una voz y voluntad política para producir su crecimiento. Para que lo entiendan, este es un mapa, un plano topográfico cruzado con el plano de calles de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que está en amarillo, salvo esta parte que es una gran cuenca del río Matanza, Riachuelo, que es este río que va por acá, todo lo que son los registros ortogonales o las diagonales son los límites políticos con la provincia de Buenos Aires. El límite sur es el Riachuelo, el que es el río más polucionado, uno de los ríos más polucionados del mundo, y todo el límite respecto del río de la Plata, todo esto que se ve en amarillo, antes era río. Para que sea más claro aún, en algún momento la Ciudad de Buenos Aires era así y hoy es así. Es decir, se consolidó en sí mismo una construcción eterna, hace 200 años, apolítica. Cualquier partido político entre militares y democracia, la ciudad fue creciendo hacia el río, y lo más particular de todo es que va creciendo a partir de demolición de arquitectura. Es decir, la ciudad casi que se vomita a sí mismo en el río. Uno de los casos más emblemáticos de eso es la ampliación de la avenida 9 de Julio, orgullo nacional por ser la avenida más ancha del mundo, que esto que lo otro. A principio, hace 100 años, casi 100 años, la avenida 9 de Julio tenía esta traza, era parte de la traza urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y esta misma traza fue la que se fue demolida como parte de un plan de ampliación, crecimiento y conexión entre norte y sur. Todos esos escombros de la Ciudad de Buenos Aires, de la demolición de la 9 de julio, fueron a parar a este predio que hoy ocupa el Aeroparque. La gran comodidad del Aeroparque versus Ezeiza en Buenos Aires, el aeropuerto urbano, y la potestad política de tener un aeropuerto urbano, residen en una construcción política respecto del río. Parte de nuestra investigación en primaria, antes de lanzar este programa del barro, que se concentra exclusivamente en esta producción de ciudad de los últimos 200 años, fue con un abogado legislador que establece la legislación para producir de un territorio que antes era río en territorio urbano posible de ser vendido o desarrollado. Y nos contó que Buenos Aires tiene una particularidad que no tiene ninguna otra ciudad ciudad ribereña del mapa argentino, que es que el río no está considerado como un límite geográfico político internacional, por lo cual cada movimiento que la ciudad hace sobre su propio río no tiene que pasar por el Senado Nacional, sino que se pasa por legislación propia, por lo cual en una ciudad que hace más de 20 años tiene una mayoría política muy grande, la intervención del río es una estructura política casi lineal. Para que entiendan el drama de este tipo de políticas, todo escombro o una gran parte de escombro que produce la ciudad de Buenos Aires va a terminar en el río, y muchas veces lo que pasa es eso, es que cuando la ciudad está produciendo, por ejemplo, un subte, su contraparte es de todos los retiros de tierra para producir un subte, su contraparte es un crecimiento hacia el río. Es como una política de un nivel de antropoceno casi invisible. A lo que yo digo es que eso, de espaldas, no lo puede hacer nadie, lo hace de frente. Sin embargo, esta idea de que le da la espalda a los usos más hedonísticos del río es como una especie de greenwashing. Volviendo a la idea de esta pulsión de muerte en la producción de la Ciudad de Buenos Aires, hay dos hechos muy dramáticos de la historia de la ciudad, que son los dos atentados a la comunidad judía de los años 90. El primero es la Embajada de Israel y el segundo es la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Ambos escombros de ambos atentados
terminan en el Río de la Plata también. En la consolidación, en uno de los casos es en la consolidación de un parque de la memoria. Y acá, en esta investigación que empezamos, encontramos una pieza que me parecía importante como mencionarla acá en una feria de arte, porque hay veces que las propias disciplinas no pueden mirarse a sí mismas en la producción de sus quehaceres, que es la obra de Marcelo Brodsky, que es un fotógrafo argentino. Empieza a partir de un reconocimiento de una parte de la fachada de la AMIA en el escombral que daba previo al Parque de la Memoria. Brodsky, en una de las visitas que hace al futuro Parque de la Memoria, encuentra esto que él pensaba que era el Magen David o la estrella de David que coronaba la fachada de la AMIA. Después se da cuenta que en realidad es la A, es la primera A de la AMIA. La invita y empieza a hacer una serie de recorridos artísticos donde invita a sobrevivientes del atentado a la AMIA a encontrarse con los escombros del edificio, pero sobre todo produce en un hecho artístico que no tiene precedente algo que para nosotros es quizás una posibilidad de una política urbana contemporánea con una mirada regeneradora, que es que recupera esos escombros y los vuelve a meter a la ciudad. Por primera vez en la historia de 200 años, donde la ciudad tira los escombros y produce tierra sobre el río, en este caso Brodsky recupera estos escombros y los vuelve a meter a la ciudad. Los exhibe y esos escombros empiezan a tener una trazabilidad, es decir, hoy podemos decir dónde están, obviamente por un caso de representatividad muy grande que fue este último atentado y el impacto que tuvo en la cultura urbana de la ciudad. A partir de esa investigación empecé a recorrer obviamente todas las costas para entender bien ese límite de la ciudad. Quizás no es el límite que ustedes más conozcan de la ciudad de Buenos Aires, porque en la capital la ciudad consolida su borde, quiere decir que lo que destaca, algo parecido a lo que pasa con el Mapocho, define al definir ese nuevo límite, lo consolida. De hecho, establece una cuota anti-inundable de más de 4 metros, por lo cual el río ya no es accesible, pero en los barrios del norte, donde yo resido, eso no existe y la ciudad se va desgranando en escombros hacia el río. Obviamente los escombros al principio están todos rellenos de tierra, pero el río en sus sudestadas y en sus marejadas los va limpiando y quedan los escombros más grandes, produciendo una imagen apocalíptica, pero de suntuosa belleza. Y yo empecé a hacer como una serie de recorridos de estos espacios para concientizar un poco esta noción no canónica de la ciudad de Buenos Aires y para contrarrestar un poco esa mirada de que la ciudad le da la espalda al río. En realidad no, la ciudad está concentrada en que el río es su territorio de crecimiento, y en esos recorridos encontré una playa muy particular, muy cerca de mi casa, que está en un rincón, donde por las propias formas del río, los escombros grandes quedaron puestos en la margen sur, y hacia la margen norte el río mismo fue procesando los escombros en una especie de pequeña playa de escombros que podía ser una especie de playa italiana, ¿no? Al mismo tiempo que redondea los escombros y los hace transitables, empieza a aparecer también la arena natural del río. El río de la Plata tiene este imaginario de las viejas playas del río de la Plata, que de vuelta aparecen como un pasado que perdimos, pero en realidad las playas del río de la Plata existían solo cuando el río bajaba. El río de la Plata es muy plano, es muy chato, dicen que va bajando casi de a 1 centímetro cada 100 metros, por lo cual uno puede adentrarse casi 1 kilómetro al río y todavía tener el río a la altura de la cintura. Y en su gran mayoría se consolida en un barro, en un limo, que es una especie de barro entre arena. Pero en las márgenes... Martín, una pregunta de la investigación que estáis contando. ¿Cómo la ciudad logra mantener el límite en que se llevan solo los escombros y no otras cosas? O sea, tú al principio contaste que había un problema con los vertederos, etc. O sea, ¿cómo se controla
que los escombros en el fondo sean de la construcción o de todo este tipo de cosas, más de la arquitectura o de las cosas que se van pagando o destruyendo, y no termine siendo como que todo va al Río de la Plata. Bueno, hay vertederos ilegales, todavía depende en qué lugares. Hay veces que en esta playa se encuentran, tipo amaneces a la mañana y hay un montículo que antes estaba, esto que el otro, camiones que entran. En Cava es muy difícil que eso suceda, casi porque es una política pública, ¿no? Donde tiran un edificio, te muelen un edificio o un puente para hacer una ampliación de una cosa, ya está el proyecto de crecimiento de ese mismo borde del río. Y si querés algo más dramático y terrorífico, cuando tiran los 300 camiones de escombros de la AMIA, durante, creo que fue por un periodo entre 6 meses y un año, parte de la comunidad judía iba con las escuelas a la playa a remover los escombros para encontrar, y se seguían encontrando pedazos de cuerpos, ropa. De hecho, hubo todo un movimiento muy grande porque la AMIA tenía una de las bibliotecas más grandes de cultura tradicional judía y qué sé yo, y bueno, tenían que ir a recuperarlo, entonces iban los chicos en la escuela, era como... Después hay plantas de tratamiento que los achican, hacen achique, que esto que lo otro, pero por lo general vos ves pasar camiones y volcamiento real. Hoy, si vas a Buenos Aires, si vas a la Costanera, está en este momento en proceso de crecimiento. Nosotros empezamos con este proyecto que se llama Descubrir una playa, que juega un poco con el lenguaje, no solo por el gesto de descubrir como la voluntad de encontrarla, sino que tenemos la hipótesis de que si limpiamos esta primera línea de piedras, la playa va a volver a ser de arena. Hicimos una especie de consorcio en conjunto con un estudio de paisajismo llamado Estudio Bulla, que son unos amigos grandes que tienen estas políticas insertas dentro de su producción o están intentando llevar a la práctica o como le decimos nosotros, empezar a construir esta investigación aplicada en proyecto, y empezamos a hacer como un proceso de limpiado o de búsqueda y de desescombrización de esa playa, que se deriva en esto, en un cargado a mano de casi 2 toneladas de playa de piedra, replicando casi con exactitud el gesto de Brodsky que hizo con los albañiles que estaban haciendo su casa para trasladar la piedra. Bueno, nosotros lo trasladamos en bolsas de supermercado y eso. Fueron casi 10 expediciones en las que sacamos 2 toneladas y las empezamos a trasladar a un proyecto que se llama Baldío, que es un proyecto del Estudio Bulla que nació hace más de 10 años en Monoambiente, que buscaba esta idea de trabajar sobre la flora nativa de una ciudad que nadie quiere, la flora que por ejemplo crece naturalmente en los baldíos. Este es el baldío de la ex autopista 3, uno de estos procesos de limpieza de los militares que también derivó en la Costanera Sur, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Exhibimos esas piezas en Monoambiente, en la muestra número 3, hicimos un registro de esas piezas, y 10 años después, gracias al crecimiento del Estudio Bulla y a su interés por la práctica aplicada, uno de los socios compra un lote para producir su propia vivienda, demuelen todo lo existente y empiezan a ver cuál era la flora espontánea que crecía en ese baldío. Eso se llamó Baldío 1. Hacen un registro científico de todas las especies que crecen naturalmente a partir de pájaros y fauna barrial que empieza a depositar especies, y en un segundo paso hacen y nos invitan a este proceso algo que se llamó Baldío, o que se llama Baldío 2, que es ya una intervención de la estética del baldío en formato parque, casi como haciendo una puesta en ejecución de un baldío como si fuese una construcción estética potencial para los parques urbanos, y para eso nos invitan a nosotros a producir como un gesto arquitectónico
donde pusimos obviamente la glorieta para de vuelta definir como una arquitectura posible al ocio dentro de los parques, pero todas esas 2 toneladas de piedra que trajimos la usamos para los senderos, tratando de romper un poco con la tradición canónica de los senderos de los parques decimonónicos, del célebre arquitecto paisajista Thaís, que usa ladrillo redondeado o escarcha de ladrillo, se llama el típico parque francés que se ve de senderos naranjas. Bueno, nosotros ponderamos que una posible utilización de los escombros en la ciudad pasaban a ser eso. Y como presentación del proyecto y puesta en público del proyecto, creamos una performance que llamamos Baldío Abierto, que es que por un día por mes nosotros abrimos ese baldío a la comunidad y de repente se transforma en un pulmón de manzana habitable para todos los vecinos, en un gesto como de una suma poética, que es simplemente hacer una plaza. En este caso implica eliminar el límite delante de la plaza para que entre cualquiera, y nosotros lo usamos como un evento celebratorio de nuestra investigación. Invitando también a entender al desarrollismo como un gesto capaz de producir conocimiento, cultura, y no simplemente ganancia económica. Puya habla de que empezar a utilizar esa política del mientras tanto, entre que uno compra el lote y tarda más o menos en que le aprueben los planos de construcción, la latencia es de entre 1 año y 1 año y medio, como poder brindar un nuevo espacio público a la ciudad, y que por un tiempo tener una potestad de un nivel de política poco común para la escala de los estudios que nosotros tenemos, que es construir una plaza, ¿no? Por un momento del día, abrir y diseñar una plaza hecha con especies que crecen naturalmente, con escombros que fueron recuperados del río y con arquitectura que es propia del Río de la Plata. Martín, muchas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta cortita. Sí, eso iba a decir. En honor al tiempo, no vamos a hacer las preguntas del público ahora, sino que después de la presentación de Gustavo Quiroga con Juan Pablo Corbalán, invitamos a Martín a quedarse por si alguien del público tiene alguna pregunta para él, pero por favor, Macarena. Mira, más que nada, bueno, gracias Martín por la presentación, muy interesante como la diversidad y la investigación. Entonces, tú transitas en el mundo del diseño, la arquitectura, el arte, haciéndote millones de preguntas en la ciudad en general. Entonces, ¿cómo eliges tus investigaciones? ¿Cómo de alguna manera te movilizas? Porque muchas veces a uno le pasa en su oficina o en sus proyectos que te llegan ciertas oportunidades o cosas, pero uno, en tu caso, que son proyectos distintos, específicos, ¿cómo eliges esa, o qué te moviliza en realidad en esa investigación? ¿O en lo que está ahí ahora? Creo que la literalidad es evitar esa idea de la pulsión de muerte, como de realmente tratar de que todo el esfuerzo que nosotros producimos en cada obra tenga una bajada, un lenguaje cultural en sí mismo, ¿no? Casi que ya no hacemos, quizás los proyectos más viejos del estudio, que eran formalismos por formalismo, como los tenders, los broches, todos esos que construyen en broches, tienen algo de eso. Todos los proyectos nuevos ya no pueden ver una cuestión que no sea un registro cultural. Por ejemplo, siempre que hacemos un proyecto contratamos fotógrafos para hacer una investigación formal sobre los puntos donde nosotros nos estamos apoyando, ¿no? Por ejemplo, el Barro tiene ahora en movimiento a 3 fotógrafos de arquitectura famosos que están mirando la ciudad a partir de la perspectiva de nuestra investigación. Nosotros hacemos registros sobre los escombros, tratamos de estudiar sobre qué es lo que pasa. Hay una parte de que
mi interés porque la producción y por el tiempo de producción y el esfuerzo de producción pase por eso, como construir una... Construir información para después, porque también la gente Exacto, va a que no consultar. sea y que reducir al máximo el gesto por el gesto, ¿no? Como la voluntad de producir por producir, bueno, no que sea producir para realmente generar una pequeña transformación, mover, culturizar respecto de esto, cambiar ciertos preceptos que vienen hace mucho tiempo, como hay una búsqueda por, yo diría, es casi una producción cultural. Cuando hicimos con Gustavo Origen, tenía como una mirada muy puesta en eso. Estábamos lanzando una especie de producto nuestro, pero al mismo tiempo financiábamos y formábamos parte de un constructo cultural que no tenía parangón en ese momento y como producción no tiene parangón. De vuelta, hacer una historia respecto de la BKF y volver a contar la historia de la BKF y hacer un registro de algo que quizás es Vox Populi, pero No está esa información registrada. exacto, entonces es necesario para mí, y obviamente a partir de que empezás a interlocutar con diferentes agencias, diferentes profesionales y diferentes miradas, ya se te hace muy difícil como no intervenir en esas cosas. Lo del baldío, yo me enteré del tercer paisaje a partir de curar una muestra respecto de eso, porque los Bulla trajeron ese tema y cuando los Bulla lo ponen en práctica, bueno, nuestro diálogo seguía vivo y cuando aparece la invitación empezamos a mezclar estas políticas y descubrir una playa aparece como territorio en el baldío por una idea de ellos, porque los habíamos llevado a mostrarle la playa, che, mirá esta playa, es escombro, pero mirá que bien se ve este escombro, cómo puede pasar a ser un material, y uno de los chicos que trabaja en el estudio dice, ¿por qué no hacemos los senderos del baldío en escombros? Y eso al día siguiente, la foto que muestro es, déjame probar si me dicen algo, porque mal que mal estoy como moviendo territorio, ¿entendés? Me estoy robando En el espacio público, entonces como, pero sí, hoy el estudio tiene agendas y esas agendas intentan siempre construir como ese desarrollo. Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Gracias, Macarena. Gracias, Patricio. Muy interesante Ahora los invito a quedarse, por favor.